Y Nicolás Maduro ha dado respuesta a Estados Unidos y lo último que ha declarado en una entrevista exclusiva que le ha dado al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, es que él denomina, el dictador Nicolás Maduro, el cártel del norte, a lo que él dice, el dinero de la droga que llega a Estados Unidos, y es allí, señala Nicolás Maduro, donde se estaría generando el narcotráfico. Pero no es el único tema que vamos a analizar el día de hoy, porque son dos claves del día las que nos convocan para analizar lo que viene sucediendo en el extranjero y precisamente también en Nepal, porque muchísimos venezolanos están replicando toda la violencia que está sucediendo en Nepal, resaltando además que los jóvenes que se han manifestado en Nepal, que han tomado por completo el Palacio del Parlamento y el Palacio Presidencial, resaltan muchos venezolanos que lo que viene ocurriendo en Nepal es precisamente por el descontento que tenían los jóvenes por la forma de gobierno que se venía ejecutando. Hoy les vamos a mostrar aquí en Radar 24 cómo es que la violencia tomó por completo el Palacio de Gobierno y se ha generado también una muerte de la esposa del ex primer ministro de Nepal, y además hay otros 19 civiles que también han fallecido producto de esta violencia que se desembocó luego que en Nepal les prohibieran el uso de 26 redes sociales. Todo lo vamos a analizar hoy en Radar 24. Como siempre, los saluda Cintia Garreta. Bienvenidas a todas las personas que ya se encuentran conectadas y los invitamos a participar con sus comentarios. Y comenzamos con Venezuela, porque Nicolás Maduro ahora quiere cambiar el término del cártel de los soles y dice que lo que existe en realidad, ante la pregunta que le generó el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, de si existe el cártel de los soles, él dice que no, que lo que existe es el cártel del norte y que esto existe en Estados Unidos, es lo que ha manifestado Nicolás Maduro. Vamos a escucharlo para analizarlo de inmediato. Presidente, ¿existe el cartel de los soles? Existe el cartel del norte, que es clandestino. El 85% de los miles de millones del narcotráfico internacional anual están en los bancos de Estados Unidos. Ahí está el cartel, que lo investiguen y lo descubran. ¿El lavado de dinero? El lavado de dinero. Mira, yo estaba viendo los datos que dio la vicepresidenta y creo que son más de 500 mil millones de dólares anuales que están en la banca de Estados Unidos, en los bancos legales. Si ellos quisieran investigar un cartel, que investiguen el cartel del norte, porque allá es que desde Estados Unidos que se dirige todo el narcotráfico de Sudamérica y del mundo, porque también dirigen el narcotráfico del opio, etcétera, etcétera. Es en los Estados Unidos que están las mafias, que están los verdaderos carteles. Ahí está lo que manifiesta Nicolás Maduro, señalando ahora, nombrando el cártel del norte, indicando, queriendo dar la vuelta a la historia y señalar ahora que todo el dinero del narcotráfico va a Estados Unidos y que allí es donde se mueve precisamente el dinero de esta mercadería ilegal. Es lo que ha dicho en la entrevista y además ahora ha señalado que todos van a estar felices en Venezuela, dice así el dictador, porque nuevamente ha vuelto a señalar que en octubre se va a celebrar Navidad. Vamos a escuchar. Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría, para la felicidad, y vamos a decretar desde el 1 de octubre, arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también. Me entró a mí el sentimiento de la Navidad. Vuela Navidad, vuela Navidad. ¿Qué actividad económica, comercial? Me puse a averiguar y el fin de semana, entre viernes, sábado y domingo, en Venezuela hubo 352 conciertos. Dice Nicolás Maduro que huele a Navidad. Nuevamente no es la primera vez que lo hace. Recordemos que el año pasado también lo hizo, adelantó la Navidad, el término Navidad para octubre, y de esta manera
creerá, imaginamos nosotros, que va a cambiar la atención de los ciudadanos venezolanos. Porque ¿qué es lo que viene ocurriendo en estos momentos en Venezuela y que ya se está reportando en videos que difunden ellos mismos respecto a cómo vienen formando a jóvenes a los cuales los llaman a reclutamiento, y han difundido un video en el cual ellos incluso señalan cómo están formándolos con binoculares para que puedan detectar si alguien ingresa a territorio venezolano? Pero lo que explican muchos analistas es que esto lo vienen difundiendo porque lo que está ocurriendo al interior de las Fuerzas Armadas es que hay muchas deserciones, renuncias de integrantes que ya no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas de Venezuela y que de esta manera estarían dejando solo al gobierno. Vamos a analizar las últimas declaraciones de Nicolás Maduro y también lo que dijo el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que se encontró ayer de visita en Puerto Rico y se encontró precisamente con los militares, los marines desplegados en las aguas del Mar del Caribe, y donde manifestó él que no era una práctica, que era un ejercicio real. Estamos ya con nuestro invitado para juntos escuchar la declaración. Estamos con Oscar Quiapa, internacionalista, experto en el tema. Oscar, gracias por estar con nosotros. Y antes de escuchar las declaraciones del secretario de Guerra de Estados Unidos, queríamos primero tu reacción respecto a lo que ahora manifiesta Nicolás Maduro. ¿Por qué querría él señalar ahora a Estados Unidos como el lugar en el cual se genera el dinero del narcotráfico? Bienvenido. Mucho gusto, Cintia. Siempre es un placer estar aquí. Venezuela es una dictadura, eso está fuera de toda discusión. Está Maduro además gobernando en contra de la clara voluntad popular del pueblo venezolano, que elecciones se pronunció por candidato de la oposición. Desde ese punto de vista, su permanencia en el gobierno es inaceptable. Ahora, lo que sí merece cuestionamiento es en general toda la orientación de la actual administración del presidente Trump respecto a Venezuela. Esta movilización militar no tiene un objetivo claro. Se está combatiendo el narcotráfico, se dice, pero explícitamente lo que se está queriendo por medio militar es lograr el derrocamiento de Nicolás Maduro. Esto es una cierta revisión de lo que ya en el primer gobierno de Donald Trump se intentó hacer. Se promovió abiertamente un golpe de Estado que, como recordaremos, fracasó y terminó bien debilitando la oposición democrática de Venezuela misma, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con las estrategias, tener mucha claridad sobre exactamente qué es lo que se quiere lograr. No es falso lo que ha señalado Nicolás Maduro, por lo menos en términos generales, ¿no? Es cierto que la inmensa mayoría de la droga destinada a los Estados Unidos sale a través del Pacífico. En particular, muchísima del Perú y de Colombia es transportada hacia el puerto de Guayaquil. Alguna sale también desde las costas peruanas, o sea, desde los puertos oficiales o por métodos clandestinos. Y es cierto que parte importante de la riqueza generada justamente por esta actividad criminal del narcotráfico acaba en los Estados Unidos. Y desde una perspectiva latinoamericana no vemos una decisión firme de parte del gobierno de los Estados Unidos para combatir esta lacra, atacándola precisamente donde duele, y es a través de lo que son los recursos financieros que van amasando. Están o depositados o invertidos o movilizados a través de bancos estadounidenses. Oscar, y también lo que manifiesta, ¿no, Maduro en esta entrevista que se lo dice a Rafael Correa en el espacio que tiene en RT, él señala que el interés de Estados Unidos, en este caso que se mueve bajo el pretexto del cártel de los soles, pero el interés que tienen es las riquezas de Venezuela, hablando del petróleo, del gas. ¿Observas también esto tú, que esto sería el verdadero trasfondo? Supongo que es una variable dentro de la ecuación, no creo que sea la motivación principal.
Pero ciertamente es un elemento que seguramente también está siendo considerado. Y creo además que hay que agregar lo siguiente: al asumir su segundo mandato, el presidente Trump, una de sus primeras decisiones el 22 de enero fue el de concederle un indulto a un reo que ya había sido secuestrado en Estados Unidos por operar una red clandestina de Internet a través de la cual se blanqueaban cientos de millones de dólares, muchos de los cuales provenían del narcotráfico. Esta es la red Silk Road. De tal manera que todo eso configura un escenario en el cual se dice que se quiere combatir el narcotráfico, pero en los hechos no se está viendo pues la coherencia en esa política. Ahora, quisiera contigo también y con todas las personas que ya se encuentran conectadas acompañándonos, escuchar lo que mencionó ayer el secretario de Guerra, Pete Hegseth, cuando se encuentra con los integrantes de la Marina de Estados Unidos y les manifiesta precisamente que las acciones que están realizando en el mar del Caribe no son una práctica, no son un entrenamiento, sino situaciones reales. Vamos a escucharlo y lo comentamos. How we doing, Warriors? I think this might be the single most beautiful picture I have ever seen in my entire life. Looking out at these faces, looking out at this Caribbean, on a floating island of American power, on the front lines of defending the American homeland. Make no mistake about it. What you're doing right now, it's not training. This is the real world exercise on behalf of the vital national interests of the United States of America to end the poisoning of the American people. Ahí está lo que menciona, ¿no? Lo que te comentaba de que no es un entrenamiento, sino es un ejercicio real para acabar con el envenenamiento que está ocurriendo en Estados Unidos, refiriéndose evidentemente al tema de la droga. Al decir esto, el secretario de Guerra, ¿qué es lo que se podría interpretar? Porque mucho se habla de una operación directa para capturar a Nicolás Maduro, señalado como el cabecilla del Cártel de los Soles. Nuevamente hay que cuestionar esa narrativa. Hay que ciertamente combatir el narcotráfico, pero hay que basarse en las evidencias. Y buena parte del flujo de, por lo menos, la cocaína proveniente de América Latina está saliendo a través del Pacífico. Esto es algo completamente ajeno al escenario que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha escrito. No tiene nada que ver con el Caribe, o poco que ver en todo caso. Parte importante de las drogas que ingresan hoy a Estados Unidos, y en particular el fentanilo, proviene directamente a través de México, y en muchos casos como insumos provenientes de China. Entonces los flujos de la droga van por otros rumbos geográficos. Entonces ahí es donde se nota un primer nivel de incoherencia, sumado a lo que ya había señalado, que es la necesidad de que el gobierno de los Estados Unidos combata de modo serio el lavado de dinero proveniente de esta actividad criminal, sobre lo cual poco se dice, poco se hace, o incluso se va marcha atrás, como ha ocurrido como el caso de esta plataforma oculta Silk Road, ¿no? Entonces, no queda claro finalmente qué cosa es lo que se está queriendo con toda esa maniobra, al que además ha significado el despliegue de armamento que nada tiene que ver con la lucha con el narcotráfico. ¿Qué hace un submarino nuclear en ese escenario? ¿Qué puede un submarino nuclear tener como efectividad para combatir eventuales embarcaciones de narcotraficantes? Entonces, son muchas las preguntas que se suscitan, pocas las respuestas que quedan claras en este momento. Y eso, ¿no? Por eso también a la consulta respecto al objetivo. ¿Cuál sería el objetivo de este despliegue militar en las aguas del Caribe?
Uno es intimidar al gobierno de Nicolás Maduro con el pretexto de que contribuye al narcotráfico. Sin duda, hay algunas evidencias que indican que algunas altas autoridades del gobierno venezolano están involucradas en apoyar para que Venezuela sea una ruta de tránsito de la cocaína producida en América Latina. Venezuela no es mayormente un país productor de coca y cocaína, es simplemente un país de tránsito, ¿no? Pero el otro objetivo sobre el cual no se habla mucho, por lo menos no con claridad, es precisamente derrocar a un régimen dictatorial contrario a la voluntad popular. Y en ese caso no es claro cómo un despliegue militar de esa naturaleza podría ayudar a alcanzar ese objetivo. Ahora, en medio de las tensiones, ¿no?, que siguen creciendo día a día con diferentes acciones por ambas partes, entre Estados Unidos y Venezuela, vemos este mensaje de Nicolás Maduro de nuevamente adelantar la Navidad al 1 de octubre. ¿Para qué da este discurso? ¿Para qué esta acción? Bueno, es ya un populismo extremadamente demagógico en medio del infierno en el cual vive Venezuela, justamente por las desastrosas políticas gubernamentales de Maduro. Es querer dar un mensaje supuestamente positivo y de alegría, digamos. Francamente, hay demasiado poco para alegrarse en Venezuela cuando una inmensa mayoría de su población ha tenido que emigrar al exterior para buscar mejores horizontes, ¿no? Así que simplemente es una cuestión demagógica. Lo que, claro, es más preocupante sí que toda la ofensiva militar estadounidense moviliza el patrioterismo, moviliza el nacionalismo dentro de Venezuela, le angosta los espacios de acción a la propia oposición democrática para enfrentar a la dictadura, ¿no? En ese sentido es contraproducente. Bien, Oscar, gracias por darnos además tu perspectiva respecto a cómo va avanzando la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, con las declaraciones además que ha dado ayer en esta entrevista de manera exclusiva que se le ha dado al ex presidente de Ecuador, Rafael Correa. Seguimos nosotros con más y vamos con el tema que también viene causando bastante preocupación y que, como se lo comentábamos, muchos venezolanos están replicando porque indican ellos que se sienten identificados con la indignación, la ira y la rabia que ha guiado este grupo de jóvenes, multitud en Nepal, que terminan tomando el Parlamento de Nepal, incendiándolo. Las imágenes son realmente impactantes de lo que viene ocurriendo en el país asiático, cómo han terminado no solo el Palacio Legislativo, sino también el Palacio Presidencial, las casas de los ministros tomadas, incendiadas. Y son los jóvenes denominados de la generación Z, estos jóvenes nacidos entre 1995 y el 2010, que iniciaron esta protesta aproximadamente hace 5 días, cuando además el primer ministro prohíbe el uso de las redes sociales, vetan las redes sociales en Nepal, el uso de 26 redes sociales, entre ellas redes sociales importantes para el país como Facebook, como Instagram, como X. Se desata esta manifestación que además está guiada también por el descontento de los ciudadanos respecto a la corrupción en Nepal y respecto al nepotismo que también denuncian existe en Nepal. Miren la multitud de jóvenes que ha participado, se ha ido sumando de estas protestas que terminan de manera muy violenta, hay que decirlo. Primero, cuando se registran todas las manifestaciones, hay la represión por parte policial y se da la cifra lamentable de 19 muertos y más de 300 heridos. Esto genera que renuncie el primer ministro, líder comunista además, Sharma Oli. Renuncia el primer ministro. Ayer se levantó la medida también que prohibía el uso de las redes sociales, pero nada cesó con las protestas. Un primer ministro que renuncia además porque ya otros integrantes de su gabinete, otros 4 integrantes, también habían hecho lo mismo, renunciar porque las protestas no cesaban, aumentaba el número de muertos y el número de heridos,
y el país se convertía en un caos, principalmente la capital, Katmandú, que se ha convertido en el epicentro de la protesta. Tenemos las imágenes porque estamos compartiendo con ustedes cómo se ha venido desarrollando el avance de estas manifestaciones y lo último que se ha reportado en Nepal, producto de la toma de viviendas que se han registrado, es que la esposa del ex primer ministro, Jalaknath Kamal, su esposa ha fallecido. La vivienda también fue incendiada, la vivienda de ellos, a ella se le logra rescatar, pero las heridas fueron de tal gravedad, las quemaduras, que también termina falleciendo. Miren cómo se ve la toma panorámica con este humo negro que se genera producto de la gran cantidad de inmuebles que ha tomado la multitud, la generación denominada Z, que son los más jóvenes, y que han ido avanzando buscando precisamente las viviendas de las autoridades, porque ellos también lo que han indicado y lo que analizan muchos expertos es que lo que se está registrando en Nepal, producto de la rabia, de la indignación contra las autoridades, de la forma en la cual estaban llevando al país, se viene registrando una persecución contra la élite política del país. Muchos de los ministros han tenido que fugar en helicópteros. El primer ministro que acaba de renunciar, Sharma Oli, ha tenido que fugar junto a su familia en helicóptero porque lo que estaban haciendo los jóvenes, la multitud indignada, es comenzar a perseguir precisamente a sus autoridades para ellos tomar justicia con sus propias manos. Miren ustedes a lo que está llevando la indignación popular, a que se ejecuten también hechos de violencia, respondiendo además con una violencia extrema por lo que ellos venían calificando un intento de callar y de acabar con la libertad de expresión en Nepal al prohibirles el uso de las redes sociales. Tenemos imágenes, Edith, si podemos compartir las imágenes, cuando se registra el preciso momento de la persecución al ministro de Finanzas. Lo persiguen, lo dejan prácticamente con sus prendas íntimas y luego el ministro de Finanzas termina en el río, acorralado por jóvenes que estaban indignados y que intentaban de esta manera hacer justicia con sus propias manos, producto de los 19 muertos que han tenido por la represión policial que también se generó cuando se iniciaron las protestas hace aproximadamente 5 días. Hay imágenes que revelan también que muchos integrantes de las Fuerzas Armadas y de la policía se han sumado a estas protestas de los jóvenes y el país en estos momentos es un caos total. Es un panorama realmente preocupante, impactante por los ataques que se han venido registrando y en este momento la multitud que viene avanzando teniendo una sola consigna: de hacerles sentir a sus autoridades el descontento y la rabia e indignación que tienen contra ellos. Y estas imágenes que están dando la vuelta al mundo vienen siendo replicadas también por muchos venezolanos, sintiéndose ellos identificados con la rabia que también sienten en estos momentos contra sus autoridades. ¿Cómo es que ha venido creciendo esta generación Z, que son los más jóvenes en el país? Cómo es que se ha venido desarrollando y cada vez avanzando la rabia contra las autoridades. Estamos ya con el experto, estamos con Raúl Chiapa, que ha vivido en Nepal. Raúl, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y tienes además la experiencia, Raúl, para que nos cuentes cómo se puede haber generado toda esta indignación, esta rabia por parte de los jóvenes de Nepal. Te escuchamos, bienvenido. Gracias, Cintia. Bueno, simplemente Nepal es un caso de un país muy mal manejado. Además de la corrupción que has mencionado, pues un proceso político no resuelto, gobiernos interinos, alianzas muy frágiles, tanto sin mayor diferencia entre las izquierdas y las derechas. Y bueno, simplemente es un ejemplo de cómo las malas ideas de gobierno, la corrupción y el estar de espaldas a las poblaciones que supuestamente las autoridades políticas deberían representar pueden llevar a una situación así. Nepal, la principal fuente de ingresos, mayor contribuyente al PBI,
son los nepalíes que van a trabajar al extranjero. Esto representa 1/3 del PBI de Nepal. Las otras fuentes de ingresos son las ONGs y el turismo. Negocios, nada. Simplemente hay un ambiente totalmente hostil para los negocios y una actitud controladora como la que se está viendo justamente en esta ley de suprimir las redes sociales. Ahora, lo que denunciaban también los manifestantes que se han venido organizando y que en estos momentos ya es una multitud que viene tomando por completo la capital, es el tema del nepotismo y también las diferencias marcadas en el país. ¿A qué se refieren con esto? El tema de las diferencias que se encuentran muy marcadas y también la corrupción de la que ellos han dicho ya están cansados. Bueno, las familias, los hijos de los políticos hacen despliegue, pues hacen ostentación de riqueza, mientras que simplemente para la gente joven no hay trabajo. Tienen que ir afuera a conseguir trabajo. Entonces, ese es el tema. Además de las dificultades económicas, cuando existe esa desigualdad, de aquellos que deberían estar ayudando a mejorar la economía, simplemente se están beneficiando a sí mismos. No es de extrañar que haya pues ese odio, ese estallido. Y eso, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿qué has vivido en Nepal cuando ves estas imágenes multitudinarias de la manifestación, la violencia extrema, hay que decirlo, la toma del parlamento, que lo quemen, ¿no? Se muestra la rabia ahí de los jóvenes. ¿Qué es lo que generan ustedes que conocen el país y qué es lo que opinan respecto a cómo ha venido creciendo esta rabia contra sus autoridades? ¿Qué es lo que ha alimentado esta rabia? Bueno, la absoluta ineficacia del gobierno, la falta de oportunidades para las personas, la vida extremadamente difícil. Yo era un extranjero con mis ingresos del extranjero, entonces para mí mi situación era cómoda como los otros extranjeros que viven allá, pero hubiera tenido que trabajar y generar ingresos en Nepal, creo que hubiera sido muy, muy difícil. No hay oportunidad de trabajo para jóvenes. ¿Qué pasan los jóvenes en Nepal? Porque lo que se ve en las imágenes es que tienen un descontento total y mira, que pueden llegar incluso a causar daños a otras propiedades con tal de hacer sentir la indignación que tienen contra el gobierno. Sí, bueno, es así, pero yo quisiera también reflexionar sobre algo que nos toca a nosotros los peruanos. Claro, no estamos en los extremos de Venezuela ni tampoco de Nepal, pero aún así, esto hay que leerlo, no lo van a hacer nuestras autoridades, nuestros políticos, pero habría que leerlo como un llamado de atención cuando una clase política está a espaldas de la población, cuando existe esa desconexión como la que hemos visto en Nepal. Entonces el llamado de atención podría ser pues que tampoco nos debería llamar la atención si en algún momento acá en el Perú pasa algo similar. Y muchos lo están comparando con el descontento, la indignación, ¿no? La rabia que sienten muchos ciudadanos de Venezuela, ¿no? El panorama que viene sucediendo en estos momentos en Nepal. ¿Crees que podría replicarse eso en Venezuela? Bueno, Nepal es un país mucho más caótico. El gobierno nunca ha estado consolidado como en Venezuela. Venezuela, para mal, Maduro la gobierna con mano de hierro, controla todos los resortes del poder, tiene las fuerzas armadas, las fuerzas policiales de su parte, tiene sistemas de inteligencia muy bien establecidos, entonces va a ser más difícil que se vaya a dar una situación así. Mientras que en Nepal es una situación, digamos, más caótica y más de vacío de poder, podríamos decir, en alguna medida. Claro, que ha terminado ahora, mira, incluso generando que la renuncia del primer ministro no logre cesar con las manifestaciones que continúan en Nepal y que ahora tenemos el último reporte, justo lo estaba revisando, están aumentando el número de muertos. Decíamos al inicio al abordar el programa
19 muertos, pero ahora la última cifra que se viene actualizando, porque hay que manifestarlo, producto de las manifestaciones, se registraron gran cantidad de heridos de gravedad por las quemas también que se han venido realizando, los incendios, mejor dicho, de las propiedades de las autoridades en Nepal. Lo que se señala es que ha aumentado el número de víctimas mortales a 25. Raúl, gracias por contarnos tu experiencia de lo que venía ocurriendo en Nepal, por tu participación aquí en Radar 24. Y nosotros, como siempre, les pedimos a la comunidad de Radar 24 a que comenten lo que viene ocurriendo también en Nepal, porque si bien la comunidad es muy fuerte comentando lo que viene sucediendo en Venezuela, aquí abordamos el tema internacional y el análisis de Nepal, de la violencia que se está ejecutando por parte de los manifestantes, que ellos, miren, tienen años de haber soportado este tipo de represión, y ahora la gota que derramó el vaso respecto a la indignación que sienten los jóvenes es precisamente la prohibición a las redes sociales. Pero ellos vienen gritando también en sus manifestaciones el tema de la corrupción en el gobierno nepalí y el tema del nepotismo y las desigualdades que hay en su país. Han venido denunciando también en sus manifestaciones que esta prohibición que intentaban ejecutar del uso de redes sociales, de 26 redes sociales, ellos lo calificaban también con un atentado contra la libertad de expresión. Miren el poder de esta masa de jóvenes, generación Z, como la han llamado los nacidos entre 1995 y 2010, que se han movilizado y que han causado este panorama de destrucción y desolador en respuesta violenta a sus propias autoridades. Y lo decíamos respecto a Venezuela, porque lo que han informado además, o lo que vienen compartiendo muchos venezolanos, por ejemplo, tenemos aquí un tuit, ¿no?, de Eduardo Menoni, que es un periodista de Venezuela, que cuenta, ¿no?, los manifestantes nepaleses asaltan la sede del Partido Comunista, cuenta el hecho y luego de esto dice: espero que esto pase con las sedes del gobierno en Venezuela, ¿no? Hay muchos tweets, muchos comentarios en la cuenta de red social X que replican la imagen de lo que está ocurriendo en Nepal y que señalan que esperan que igual ocurra, por ejemplo, con las sedes del gobierno o la dictadura en estos momentos que se ejecuta en Venezuela, y es lo que se llama también a la reflexión por parte de lo que viene ocurriendo y de lo que puede generar la indignación y la rabia de los ciudadanos que por años, por ejemplo, han estado soportando la dictadura, en este caso de Nicolás Maduro. Hoy en Nepal ya la gran mayoría de sus autoridades, hablando del ministerio, del gabinete, han renunciado y ya se ha restablecido el acceso a las redes sociales, pero las calles continúan con el público pidiendo, además de que se genere o que se restablezca el tema de una autoridad democrática, que es lo que vienen pidiendo también muchísimos jóvenes en Nepal. Estamos atentos a lo que viene sucediendo ahí y atentos también a lo que se viene informando por parte de la tensión que continúa creciendo entre Venezuela y Estados Unidos. Leemos siempre sus comentarios y ayer leíamos muchos comentarios que señalaban todo seguiría siendo, muchos opinan, parte de un show por parte de Donald Trump. Sin embargo, los expertos lo que han venido analizando con cada una de las declaraciones de los integrantes del gobierno de Donald Trump es que este despliegue que ha ejecutado en Puerto Rico, en el Mar del Caribe, no sería para que quede solo en un exhibicionismo, sino si se tendrían objetivos concretos y si se estaría actuando con inteligencia para, en este caso, acabar con quien señalan el líder o cabecilla del Cártel de los Soles. En tanto, en Venezuela mucha atención, porque lo que también ya se ha informado es que se continúa convocando al reclutamiento. Hay una campaña activa de reclutamiento en Venezuela para que continúen inscribiéndose en las milicias. Habían activado en todo el país 1000 puntos de milicias y lo que vienen difundiendo es cómo dan la preparación a los jóvenes para evitar supuestamente que ingresen o se registre una invasión, que sí es lo que se descarta por parte de los analistas internacionales. ¿Qué opinan ustedes? Y replicamos además la interrogante
que les hacíamos cuando abordábamos el tema del Nepal. ¿Qué opinan ustedes? ¿Solo el bloqueo o que les limiten el acceso a redes sociales es lo que desembocó esta manifestación de violencia por parte de los jóvenes en Nepal? ¿O creen además que, cansados de la forma de gobierno, es que se han organizado y han terminado generando las imágenes impactantes que estamos compartiendo ahora con ustedes? Gracias como siempre por acompañarnos. Los invitamos además a suscribirse, los invitamos a seguir comentando y a compartir la información que venimos analizando aquí con los expertos en Radar 24 del panorama internacional y de las tensiones además que vienen marcando la pauta. Como siempre los acompañó Cintia Garreta y nos encontramos por supuesto en la próxima edición.